Buenas noches, jóvenes de Administración de IVA y Retención en la Fuente. Alumnos de octavo, sexto, séptimo y homologantes de la Universidad Remington. Bueno, antes de empezar en términos generales, creo que les fue muy bien. No, les fue muy bien en el parcial. Tuvieron unos pequeños errores, pero que esos pequeños errores en la vida real les va a costar sanción. Yo les bajé 2 décimas, les bajé 5, pues porque estamos en área de la academia. A uno les puse la nota, qué fue lo que pasó. Por ejemplo, que vi en unos, que me acuerde, no discriminaron en los ingresos la venta del 5% y las del 19%. La hicieron todas a la tarifa general. Y acuérdense, allí había unas ventas que estaban con el 5% y otras con el 19%. Varios cometieron ese mismo error. Sí, el formulario les va a dar igual, pero no hay una coincidencia con lo que usted cobró el 5% el generado con lo que tenía en la liquidación. Bueno, ese es uno. Pero cuando hicieron la generación del impuesto, ahí sí no hubo problema. Ahí sí le cuadró, pero pues ahí cometió un error, que eso es un error para corrección y la corrección tiene una sanción. Es bueno que investiguen las sanciones por corrección de los IVAs. Otro, y en cambio en las compras, sí todos diferenciaron las compras del 5 y el 19. Otros, los que sacaron 5, ya están en la nota de la plataforma, no tuvieron error. Hicieron hasta el cálculo en una plantilla de los intereses, porque hay que cobrar unos intereses. Unos no cobraron intereses. Demora. Otros colocaron, le sumaron a donde dice total del pago, le sumaron los 50.000 pesos de intereses. Y ahí les coloqué en observaciones, en el formulario no va los intereses. Usted hace el formulario 300, lo que sí liquida es la sanción mínima. La sanción mínima, pues en este caso daba como 250 y pico mil de pesos. Entonces la mínima era 363.000 pesos. Pero si hubiera, por ejemplo, dado a pagar, por decir, 10 millones de pesos, el 5% de 10 millones serían 500.000. O sea que la sanción serían 500.000. Y sobre los 10 es que se liquida los intereses. Entonces, unos liquidaron bien los intereses, pero abajo le pusieron, se lo sumaron ¿a qué? Pero le digo aquí, se lo sumaron en el formulario, en el total, colocaron los 6.206.000 pesos. No, señor. Cuando se hace eso, el formulario se queda por lo que queda. Queda por 6.156.000 pesos. Cuando uno hace el formulario 490, el 490 sí va el impuesto y los intereses, pero en el formulario de pago, en el 490, no en el formulario como tal. A eso también le rebajé nota. Y otros que tomaron más errores, pues que hicieron todo. No hicieron, no diferenciaron en las ventas, los ingresos, el IVA del 5 y el 19, no que lo juntaron, no liquidaron intereses, y si los liquidó, se los sumó al formulario. Y el formulario tiene un error, para que lo corrijan. El formulario, en la parte donde dice total del pago, arreglen a usted le da F2, no le ponga
cámbiale el 45 por 44. Por allá donde está el error, le da F2 y cambia el 45 por 44 para que le dé abajo el pago del total al pagar. Preguntico. Aquí vea. Entonces, les muestro el error. Unos. Mire que el IVA por operaciones grabadas del 5% eran 13.524.000. Por la tarifa del 19%, 42.500.000. Y unos colocaron 55.024 en el renglón 28. A ese les bajé nota. Porque hay que diferenciar el del 5 y el de la tarifa en general. Acá sí quedó todo igual. Y aquí entonces lo que les decía, aquí pago total, uno le sumaron los 50.000 pesos de los intereses y daba 6.206.000. No, señor, el número queda así. Es más, cuando eso se hace electrónicamente, aquí pago total queda en cero. Queda en cero. De a pagar o de a favor o de en cero, aquí va a quedar en cero cuando se hace de forma electrónica. Esto es cuando se hacía de forma manual. ¿Ya? Aquí con el simple hecho de que en el renglón 88 diga total saldo a pagar, ya, listo. Acá va a quedar en cero. Pero el que llegó y aquí le sumó los 50.000, pero embarró, los 50.000 se cobran en el formulario 490, que es el del pago, cuando se va a pagar. La sanción está bien, aquí todo el mundo, aquí si nadie equivocó, en esta de acá. La sanción 363 porque eso da 5.393.000. Por el 5% da 289.650, o sea, 290. Pero la mínima son 10 VT. O sea, los 363.000. O sea, no crean que aquí siempre va a ser 363 la sanción. La sanción es el 5% de lo que había que pagar. Si no se pagó, si da 400, si esto aquí hubiera dado 10 millones, por el 5 era 500.000, entonces la sanción son 500.000. Bueno, ¿qué me les queda entonces del IVA, muchachos? Les queda investigar sobre, por acá hay un renglón, coloquen ahí, investigar sobre las A y U. Profe, ya la puso. ¿Cómo? Ya esa la puso. ¿La leo? Léala. Dice, administración, imprevisto y utilidad. Es utilizado en contratos de construcción y es indispensable definirlo para conocer el riesgo y la seguridad que se tiene al ejecutar e iniciar un presupuesto de obra. Es exclusivo para el impuesto a las ventas y solo puede ser usado en los casos en que ha dispuesto la ley. Entre otros, se destacan los servicios integrales de aseo, vigilancia, obras de construcción civil y diversos servicios ofrecidos por personas jurídicas. Exactamente, eso es para el sector de la construcción, pero a título de ustedes, pues investiguen si cuándo puede aplicarse, cuándo no se puede aplicar, cuándo es beneficioso, cuándo no es beneficioso, ¿listo? Las AIU. Y van a investigar también qué pasa con los del régimen simple. El régimen simple es otro régimen que hay, donde pues se integran varios impuestos allí. Entonces hay un tratamiento de IVA
que se llama como anticipos, los que se acogen al régimen simple de tributación. Estamos en el régimen ordinario, el régimen de tributario especial y régimen simple. Investiguen cómo se maneja el IVA en el régimen simple. Eso hay que pagar un anticipo y a lo último se completa con el año, pero entonces miren cómo se hace eso. Y ya quedamos completos y listos con la cuestión del IVA. El formulario como tal, mire que no tiene problema. Todo lo saca uno de, ¿qué? De los auxiliares. Entonces los errorcitos que tuvieron yo se los perdoné, digámoslo así. Bueno, ahora voy a mirar cómo les comparto un videito sobre el prorrateo. El prorrateo en el IVA. Ya les voy a compartir aquí. Voy a mirar. Vamos a ver si video cómo que nos informa. Que yo tenía unos, los tengo en el celular. Pero el tipo. Oye. Hoy volvemos con otro Sí, video. profe. Señor. En este video vamos a determinar si tenemos la obligación de prorratear o no, con ejemplos prácticos y unas definiciones sencillas para que todos lo entendamos. Primero, entonces, vamos a determinar la obligación de prorratear. ¿Cuándo se debe prorratear? Entonces, tenemos tres casos en los que se debe realizar prorrateo de IVA. El primer caso sería cuando se realizan compras destinadas a una operación gravada más excluida. El segundo caso, cuando se realizan compras destinadas a una operación exenta más excluida. Y tercero, cuando se realizan compras destinadas a una operación gravada más excluida más exenta. En conclusión, si compramos un bien o servicio y este no se puede distinguir si se destina a una operación gravada más excluida, exenta más excluida o a las tres, se debe realizar prorrateo del IVA por esta compra. Ejemplo, la empresa X produce el bien A, que es un bien excluido, y produce el bien B, que es un bien exento. Esta empresa compra materia prima Y, la cual utiliza para ambos productos. Es decir, la materia prima Y se utiliza tanto para producir el bien A, que es excluido, como para el bien B, que es exento. En este caso, cumplimos con el caso número 2, que nos dice que es una operación exenta más excluida. Como sabemos que esta materia prima se está utilizando en los dos productos, entonces debemos de realizar prorrateo. Ahora bien, entendiendo esto, debemos saber cuándo no se debe prorratear. Entonces, ¿cuándo no se debe prorratear? Cuando se sabe con certeza que la compra del bien o servicio se va a destinar a una operación gravada, o a una excluida, o a una exenta. Ejemplo, la empresa X produce el bien A, que es excluido, y el bien B, que es exento. Compra materia prima Y gravada al 19%, la cual utiliza para producir el bien A, que es excluido. Por otro lado, compra la materia prima Z gravada al 19%, la cual utiliza para producir el bien B, que es exento. En conclusión, en este caso no se debe realizar prorrateo porque es claro que se está utilizando la materia prima Y en la producción del bien A, que es excluido, y la materia prima Z en la producción del bien B, que es exento. Para estos casos, la materia prima Y, que está destinada a producir el bien A, que es excluido, el IVA de esa materia prima Y se llevaría como costo o gasto, porque los bienes excluidos no dan derecho a descontables. Pero la materia prima Z, que está utilizándose en la producción del bien B, que es exento, este IVA de esa materia prima Z sí tiene derecho a descontables, porque la venta de bienes exentos da derecho a descontarse el IVA. Eso es todo por hoy. Síganos para más datos contables.
Bueno, ahí como está como complicado, ¿no? Como un trabalenguas. Solo Yo sé entendí que el profe. prorrateo es una distribución. Sí, no, depende. Espérate. Busco unos más sencillos que tengo aquí. Sí los tengo en la... Hola nuevamente, reciban todos un cordial saludo. En esta oportunidad voy a explicar un tema muy importante y es aquel relacionado con el prorrateo del IVA. El prorrateo del IVA es un caso que aplica para las empresas que se dedican a la venta de bienes y servicios, tanto grabados como excluidos y exentos, como por ejemplo un supermercado vende bienes grabados, excluidos y exentos al mismo tiempo, lo mismo que una droguería. Entonces, en este sentido, puede suceder lo siguiente. Primero, que estas empresas compren productos grabados para venderlos única y exclusivamente como grabados, en la misma forma como los compraron, entonces asimismo los van a vender. Significa entonces que el IVA de esa compra lo imputarán directamente como un IVA descontable. También puede suceder que compren productos exentos para venderlos como exentos. O sea, lo venden en las mismas condiciones y no pasan absolutamente nada. Es decir, que los bienes que compraron como exentos son imputados directamente a las operaciones exentas. También puede ocurrir que compren productos excluidos para venderlos bajo las mismas condiciones. Bueno, aquí se me vino una imagen, se me adelantó la imagen, pero no importa. Es que compren ciertos bienes de naturaleza excluida y los vendan en esas mismas condiciones, no pasa nada. Y por último, puede suceder que paguen algunos servicios o adquieran algunos bienes, como por ejemplo servicios de teléfono, el cual es grabado, la compra de alguna papelería, la compra de algunos elementos de aseo y cafetería. Son gastos que cuando los compro tienen un IVA, pero finalmente no van a ser para venderlos nuevamente, sino que van a ser para, por ejemplo, para el consumo de la empresa. Pero se están pagando un IVA en esa operación, en esa transacción. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con ese IVA teniendo en cuenta de que la empresa se dedica a la venta de bienes o prestadores de servicios grabados? ¿Será que ese IVA lo imputo como un IVA descontable directamente de las operaciones grabadas? ¿O ese IVA pagado en la compra de esa papelería o el pago de la factura del servicio telefónico o la compra de los útiles de aseo y cafetería, elementos de aseo y cafetería, perdón, los imputo directamente a las operaciones exentas o lo imputo directamente a las operaciones excluidas como mayor valor del costo o gasto? La verdad que no sé qué hacer en ese momento, ¿verdad? Razón por la cual, en ese sentido, se debe proceder a aplicar algo muy importante que se llama el prorrateo del IVA, ¿sí? En vista pues, de que no sé a dónde imputarlo directamente, entonces debo llevar a cabo ese procedimiento que se llama prorrateo del IVA. Veamos el siguiente ejemplo. De acuerdo a lo que les acabo de comentar, vamos a suponer la siguiente información. Tengamos en cuenta de que
vamos a llevar a cabo un ejercicio de prorrateo del IVA sobre aquellas operaciones en las que se realizó la adquisición o pago de algunos bienes y servicios, por decir algo, para uso de la empresa, donde no es posible identificar a primera vista la imputación del IVA que se paga en la adquisición de esos bienes o en la prestación de esos servicios. Ya les decía, si usted compra bienes grabados para venderlos bajo esas mismas condiciones, entonces el IVA se imputa directamente como IVA descontable. Si usted compra bienes excluidos para venderlos como excluidos, bajo las mismas condiciones, pues no va a pasar absolutamente nada. Y si compra bienes exentos para venderlos bajo las mismas condiciones, pues tampoco va a suceder absolutamente nada. Aquí la situación es cuando se compran bienes o pagan servicios grabados y no sé dónde llevar ese IVA, si como descontable o como el mayor valor del gasto. Para ello entonces debemos partir de la siguiente información. Lo primero que hay que tener en cuenta es cuáles fueron las operaciones de ventas, los ingresos por ventas en sus diferentes modalidades, grabadas, exentas, excluidas. Y la información que nos reporta la empresa es que por concepto de ventas grabadas, obtuvo unos ingresos por valor de 50 millones de pesos. Por ventas exentas, sus ingresos durante el periodo fueron de 15 millones de pesos y unas ventas excluidas por valor de 8 millones de pesos. El total de ventas durante el periodo fue de 73 millones de pesos. Una información muy sencilla, suficiente para que entendamos el ejercicio. Esta información es muy importante para poder llevar a cabo el prorrateo de ese IVA que se pagó en la adquisición de estos bienes para este caso. De igual manera, durante el periodo, esta empresa también realizó las siguientes operaciones en compra de bienes y de servicios. Vamos a suponer que es para uso de la empresa, como por ejemplo, IVA pagado en compra de elementos de aseo y carretería. El valor de la compra fue de 5 millones de pesos más IVA. Realizando el registro desde un punto de vista muy sencillo, tenemos lo siguiente. ¿Ves? Aquí tenemos las 4 cuentas que se deben registrar para esta compra rápidamente. Los gastos son por 5 millones de pesos, tal como lo indica el enunciado. Si aplicamos el 19% de esos 5 millones de pesos, el IVA es de 950. Y mire lo que tenemos acá. Como no sabemos a dónde imputar directamente ese IVA, en el plan de cuentas existe una que se llama IVA transitorio. Es decir, que inicialmente se debe registrar el IVA de esta operación en una cuenta que se llama IVA transitorio. Transitoriamente va a estar registrado estos 250 mil hasta tanto no se lleve a cabo el proceso de prorrateo del IVA. Bueno, continuando sobre esta compra, también se realizó una retención en la fuente y finalmente para cuadrar el registro principio de partida doble tenemos 5.825.000 y así se cumple el principio de partida doble. Verifiquemos acá para que no exista ninguna duda. 125 más 5.825.000, aquí tenemos 5.950, créditos igual a los débitos también 5.950. Bueno, este es un registro muy sencillo de esta operación de compra. Lo mismo, ahí tenemos otra compra de pesos y el registro sería el siguiente: la papelería en la 51.9530 por 8 millones de pesos, su IVA también débito que debe ir, como ya les indiqué, a la cuenta de IVA transitorio. Simplemente es un registro que está de paso. Cuando la empresa deba declarar el IVA, ya sea de una manera bimestral o cuatrimestral, entonces se hará el procedimiento del prorrateo del IVA para cancelar esta cuenta, ¿sí? Por eso dice que es transitorio, está de paso, e imputarla directamente a donde corresponde.
De igual manera, esta compra está sujeta a una retención en la fuente por valor de 200.000 al 2.5%, ¿sí? 2.5%, y su cuenta por pagar a los proveedores por valor de 9.320.000 pesos. Muy bien. Estas son pues los registros de estas dos operaciones de compra de bienes y servicios que generan un IVA que inicialmente no sé a dónde imputarlo, razón por la cual, insisto, se debe llevar a cabo el registro en la cuenta de IVA transitorio 240880. El siguiente paso a seguir es tener en cuenta las operaciones de venta realizadas durante el periodo, porque a esas operaciones de venta se les debe hacer el siguiente procedimiento. Muy bien, aquí tenemos nuevamente los valores, los pasamos nuevamente acá, ¿sí? Y después de esto, debo calcular el porcentaje de participación de cada uno de estos ingresos por ventas grabadas, exentas y excluidas dentro del total de las ventas. Para el caso de las ventas grabadas, aplicando la regla de 3, tenemos que tener un porcentaje de participación del 68%, las ventas exentas Usted tienen un lo porcentaje de cogió. participación del 21% y las Ni me di excluidas un cuenta. porcentaje Pues de yo estoy acá. participación del 11% para un total del 100%. Tengamos en cuenta también algo muy importante, y es que en relación a las ventas grabadas y a las ventas exentas, los dos porcentajes de participación se suman para ser tenidos en cuenta como un solo total para imputar parte del IVA transitorio como un IVA descontable. Es decir, que si yo tomo en cuenta lo que les acabo de mencionar, el IVA descontable será afectado en un 89% y la diferencia tendrá que ser imputada al gasto para un total del 100%. Significa entonces que voy a tomar el IVA transitorio que corresponde a la suma de los dos. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? 950 más 1.520 me da 2.470.000, a los cuales les aplico el 89% para efectos de calcular la parte que corresponde o voy a imputar a IVA descontable, y también le voy a aplicar el 11% para efectos de determinar el porcentaje que debo imputar directamente al costo. Muy bien, entonces este es el procedimiento que se debe realizar. No olviden tomar las ventas del periodo, calcular el porcentaje de participación y de ahí determino pues qué parte de ese IVA transitorio debo cargarlo como descontable y cuál como costo o gasto. Una vez que llevo a cabo ese procedimiento, entonces hago lo siguiente. Tengamos en cuenta que el total de la cuenta de IVA transitorio corresponde a la suma de 2.470.000, ya lo tenemos acá, es decir, 2.470.000 es lo que tengo acá, pero como va a desaparecer en razón al procedimiento de prorrateo de IVA que estoy realizando y ya determiné cuánto de estos 2.470.000 debo imputar a descontable y debo imputar a gasto, entonces debo hacer los registros contables correspondientes. De ese IVA transitorio, la suma de los dos, entonces deberá disminuir IVA transitorio en 2.198.000 para cargarlo directamente a IVA descontable. Entonces aquí está la primera disminución, disminuye IVA transitorio y se carga a IVA descontable. Y la otra parte que disminuye el IVA transitorio es lo que corresponde al gasto. Tengamos en cuenta que en la cuenta de gastos, las compras que se hicieron suman en total un valor de 13 millones de pesos, correspondientes a 5 millones más 8 millones. Aquí los tenemos, 13 millones de pesos. No es que vaya a abrir nuevamente nuevos registros, sino que estoy bajando los registros de la parte de arriba para que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor. Entonces, esta cuenta en este momento presenta un saldo de 13 millones de pesos. Bueno, entonces, ¿qué nos queda pendiente por acreditar en la cuenta de IVA transitorio?
el 11% imputable al gasto como tal. Entonces, sigue disminuyendo la cuenta de IVA transitorio en 271.700 contra el aumento o imputación al gasto por el mismo valor. En ese sentido, entonces, tengo que la cuenta de IVA transitorio queda totalmente cancelada, ¿sí? Sumas iguales en el débito y en el crédito, lo que representa un saldo de cero. El IVA descontable ya ha aumentado a un valor de 2.198.800 producto del procedimiento de prorrateo. Cuando se vaya a presentar la declaración de IVA, entonces al IVA generado por las ventas se le podrá imputar un IVA descontable por estas cuentas producto de la aplicación de este prorrateo. Y los gastos quedarán aumentados en 271.000 pesos más, es decir, que ya no son los 13 millones de pesos, sino que se le debe aumentar el 11% correspondiente también a la aplicación del prorrateo. Bueno, mis amigos, esta es una explicación muy sencilla del tema del prorrateo de IVA. Espero que haya quedado muy claro, hayan resuelto sus inquietudes. Invitarlos, como siempre, no me cansaré de hacerlo, e invitarlos para que dejen sus comentarios. Para mí son muy importantes sus comentarios, y también invitarlos a que se suscriban al canal y así puedan recibir todas las notificaciones de este maravilloso material. Para mí es maravilloso porque Bueno, digamos este último. Este es como más claro. ¿Están oyendo ahí? Sí, profe. ¿En qué casos es obligatorio realizar el prorrateo del IVA y qué consecuencias tributarias tiene omitir esta obligación? Entonces, ustedes tienen que estudiar el artículo 490. Apunten el artículo 490 del Estatuto Tributario. 490 del Estatuto Tributario, que les dice que en qué consiste hacer un prorrateo con los IVA de los costos y gastos que son comunes a la generación de ingresos excluidos, exentos y gravados. Entonces, artículo 490 que sigue vigente y dice, los impuestos descontables en las operaciones gravadas, excluidas y exentas se imputarán proporcionalmente. Dice, cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento, o sea, nos están hablando de los bienes y servicios que vamos a tomar como costo o gasto, si esos bienes o servicios tienen IVA y en un comienzo ese IVA podría ser descontable. ¿Qué pasa cuando esos bienes y servicios, si esos bienes y servicios se destinan indistintamente a operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente. La inexistencia de operaciones determinará la postergación del cómputo al periodo fiscal siguiente en el que se verifique alguna de ellas. Entonces, por eso, cuando una empresa sí tiene ingresos excluidos, más exentos, más gravados, es la presencia de los excluidos, la presencia de las ventas excluidas del IVA, la que provoca que estos IVAs de los costos y gastos que son comunes a la generación de esos tres ingresos se tenga que someter a prorrateo. Entonces, que el IVA de la papelería, que el IVA de la vigilancia, que el IVA de una publicidad, que son entonces costos y gastos que se relacionan tanto con el ingreso excluido como con el ingreso grabado como con el ingreso exento. Entonces nos toca someter a prorrateo los IVAs de ese gasto de publicidad, ese gasto de vigilancia, ese gasto de papelería, someterlo a prorrateo. ¿Y cómo es el prorrateo? Pues que la proporción que tengan los ingresos excluidos dentro del total de los ingresos del bimestre, esa proporción es la que le vamos a aplicar acá a los IVAs de estos costos y gastos comunes, y esa parte hay que llevarla entonces a mayor valor del costo-gasto. La parte que corresponda a la proporción que tengan los ingresos exentos y los gravados sí se puede tomar como IVA descontable. Entonces hay que hacer bien el prorrateo, porque si un IVA se tenía que llevar era al costo-gasto y no se podía tomar como descontable, pues entonces la DIAN va a rechazar ese IVA descontable. Y si un IVA sí se tenía que tomar como descontable en el IVA y lo terminaste llevando al costo-gasto, no te lo van a dejar deducir en la renta. Un IVA que se tenía que tomar como IVA descontable en la declaración del IVA, no te lo dejan tomar como costo-gasto en la declaración de renta, no. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 86 y el 493 del Estatuto Tributario. Aquí está el 493 pegadito. Dice, en ningún caso el impuesto a las ventas que deba ser tratado como descuento en el IVA, podrá ser tomado como costo-gasto en el impuesto de renta. No te lo van a dejar. Entonces, vendrían los problemas de tener que corregir la declaración del IVA si sistema del prorrateo, o la de renta también si sistema del prorrateo, y
Adicionalmente, la exógena para los que se complican con el prorrateo, ¿sí? Que cómo hacemos en la información exógena cuando a lo largo de un bimestre o de un cuatrimestre los IVA de ciertos costos y gastos comunes los sometimos al prorrateo. Entonces, que cómo se sabe al momento de hacer la información exógena cuánta parte de ese IVA común quedó como descontable y cuánta parte de ese IVA común quedó como valor del costo-gasto. Entonces, por favor, lean acá en el portal. La gente desprecia estos artículos viejitos creyendo que no están vigentes y resulta que lo que se explicó en estos artículos viejitos todavía sigue siendo válido. Entonces lean ese artículo que es del año 2012 y allí dice cómo hacer el prorrateo bimestral del IVA, que en esa época era solo bimestral, hoy existe es bimestral o cuatrimestral, pero el principio es el mismo. Entonces, cómo hacer el prorrateo bimestral del IVA para no complicar los reportes anuales de exógena, y ahí están los consejos de lo que tienen que hacer cuando nace el IVA transitoriamente descontable y luego lo tienen que acreditar. Entonces hay que hacerlo con nombres de terceros. En todo lado hay que meter los nombres de los terceros. ¿Sí? No usar esos nick genéricos que prorrateo, que DIAN, son unos nick genéricos, ¿no? Entonces, cada IVA descontable que nace con un tope, con un nombre tercero, con ese mismo nombre tercero hay que eliminarlo. Entonces, estudien por favor detenidamente el artículo, que eso les va a ayudar a los que todavía se complican con eso. Bueno, ¿y hay más temas sobre eso? Se los voy a No, simplificar. profe, yo la verdad muy rápido, no entendí nada. Pero ahí lo tiene, ahí lo busca por el YouTube, amigo. Usted le da caso práctico prorrateo de IVA. Ahí le salen todos los casos de prorrateo, ¿listo? Profe, Siento, profe. que si puede hacer el favor aceptar, Juliana. ¿Aló? Profe, Dígame. Juliana, que si por favor la acepta. Bueno. Ahí entraron ya. Entonces, a ver, les explico más o menos. Aprovecho que ¿Perdón? Profe, qué pena. Es que ahorita que usted llamó a lista. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Me escucha? Sí. Ahora que usted llamó a lista, mi audio como que no, yo le dije presente, pero creo que usted no me escuchó porque mi compañera me dice que ella no escuchó cuando yo dije presente. ¿Eliana? No, Stephanie Melo. Yo estoy conectada, ratito. Ya. Profe. Dígame. Buenas noches, profe. Yo también estoy ahí en la lista, Lina Marcela Ramos. Listo, ya. Gracias, profe. Bueno. Entonces, muchachos, en el ejercicio que nosotros hicimos de parcial, pues no hay ese problema, porque no manejamos excluidos ni exentos, y más que todo con los excluidos del problema. Hay empresas que no hay necesidad de prorrateo. Imagínense en años anteriores cuando habían varias tarifas de prorrateo, si era complicado. Yo les voy a regalar una plantilla para que se simplifique el prorrateo. Así se los voy a mostrar. Miren a ver cómo le muestro esto. Ya lo voy a mostrar. Yo les voy a regalar esta plantilla. Voy a ponerle... Es de bimestral. Bueno, aquí hay unas que cuando había el 10, del 10, pues ya no hay, solamente es del 19 y el 5%, no grabado, excluido de centos. Este es bimestral. Se lo va a regalar de tal forma que usted no haga sino que llenar la plantilla. Cuando usted en el caso pues que se dé por
trabajar en una empresa donde usted vende, perdón, bienes grabados, pero compra bienes excluidos, no grabados, etcétera. Entonces hay que sacar una proporción. Entonces aquí está lo que explicaba en los videos, cómo se saca la proporcionalidad, y así mismo ustedes pues le cacharrean y le miran. Aquí está IVA bimestre. Aquí. IVA bimestre. Y aquí le hace el formulario. Entonces, ahí para que se divierta un rato y aprenda un poquito cómo es el prorrateo. Por eso le hice énfasis allá a ustedes cuando me juntaron toda la tarifa a la tarifa general, sabiendo que había unas ventas del 5 y otras del 19. Pero el prorrateo se genera cuando usted compra, o sea, para sacar el descontable. ¿Cuál es el valor del descontable? ¿Qué es lo que yo me puedo descontar? En el ejercicio del parcial que hicimos fue muy breve porque compramos al 19 y vendimos al 19 y al 5 compramos al 5, vendimos al 5 y al 19 y compramos al 5 y al 19. En ningún momento hubo una compra, un servicio excluido o exento. Entonces ahí es donde se muestra la diferencia. Entonces les voy a mandar al WhatsApp esta plantilla y otra que es cuatrimestral. O sea, esta que están viendo allí es bimestral. Entonces, y ustedes le cacharrean, le miran, y ahí cómo queda pues el valor a pagar. Pues le digo, no todas las empresas lo aplican, solamente las empresas que, como explicaba en los videos anteriores, hacen esa modalidad, digámoslo así. Y les voy a pasar la cuatrimestral. Esta es cálculo IVA cuatrimestre de enero a abril. La misma vuelta, aquí está como más sencillo para que lo entiendan y le cacharreen. Entonces ya con estos temas ya ustedes quedan listos. Ahorita lo mando al WhatsApp para que la tengan y la tengan allí en el evento que se encuentren con una empresa que sí necesita hacer prorrateo. Afortunadamente para ustedes pues manejamos apenas 2 tarifas de IVA, 5, 19 y 0. Entonces no es tan complicado, pero ustedes imaginan cuando era del 10, del 5, era más complicado el prorrateo. Por una preguntita, profe, ahí viendo en el que usted nos envió, entonces, ¿cuánto sería el valor a pagar? O sea, en la pantalla que usted nos acabamos de ver, ¿cuánto sería el valor a pagar en el IVA? ¿La cual? ¿Cuál sería el valor a pagar? ¿El parcial? No, a pagar. O sea, en el ejemplo que usted nos envió, el ejemplo que usted nos acaba de mostrar ahorita, ¿cuál sería el valor a pagar? Quedó a favor. Ah, ¿quedó a favor? Sí. El ejemplo de las plantillas que yo le mostré. Sí, señor, sí, señor. En la bimestre quedó a favor. Ya. Hay que cacharrearle ahí para poderlo buscar más. Ya le digo, no, pues es que usted mira, está toda fórmula, no, si no vaya a dañar fórmulas. Antes de hacer alguna cosa, verifique que allí no hay una fórmula pegada, ¿no? Porque ahí se daña la plantilla. Mire que según esto, esta es la plantilla, al final nos arroja aquí. Esos 25.370.000. Véalo, vea, a favor. A favor. Saldo a favor fiscal y esos 3.500, bueno, hay que 3.500. Esos 3 millones viene un saldo que venía arrastrando del periodo fiscal. Ya, entonces da 28.947.000. A favor, porque tenía 3 millones que viene arrastrando de periodos anteriores. Más los 25 que tiene a favor. 28 más los 19.000 que le está dando retenciones de IVA que le hicieron.
Queda a favor 28.947. Bueno, ahí no, vuelvo y digo, no van a dañar la plantilla. Pero usted tiene un ojo de águila, ¿cómo lo pilló de ojo 25? ¿En qué momento? Viéndolo, por favor, viendo bien, poniéndole atención. Bueno, entonces, muchachos, con el IU, que la alumna nos hizo la observación de para qué iba enfocado a más que todas las empresas de construcción. Hay veces el beneficio es bueno, como hay veces que no es bueno. Entonces hay que mirar el caso, según el caso, si aplica o no para hacer la IU. ¿Cómo se comporta el IVA en los que pertenecen al régimen de tributación simple? Ese régimen lo que buscó fue como simplificar, como dice la palabra. La verdad, no, a mí siempre no me gusta que se metan en el régimen, habría que entrar a estudiar si es conveniente o no. Pero ese régimen simple te unifica lo que es el IVA, te unifica lo que es industria y comercio, bueno, etcétera. Entonces tiene una serie de connotaciones, pero hay algo que hay que pagar anticipos de IVA. Y al final se hace pues la comparación si da o no da. Entonces investiguen sobre cómo se comporta el IVA en el régimen simple y cómo se hace, para qué se hace el prorrateo, en qué caso, y hay infinidad de videos. Voy a mirar este fin de semana si encuentro los más sencillos que encuentre y se los voy a subir a la plataforma en recursos, esos videos acerca del prorrateo, ¿listo? Como lo más sencillo, por ejemplo, el último es más claro, te lleva al artículo 490 y etcétera. Bueno, entonces ya con eso rompemos, pues quedamos listos con la cuestión del IVA. Vamos a ver entonces aquí, vamos a como dar una abrebocas al tema que vamos a ver ahorita, que sería retención en la fuente. Entonces, administración, tema retención en la fuente. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente, muchachos? Ya olvidamos del IVA, ya saben cómo tiene que ya complementar su estudio. Y la retención en la fuente, que es la detracción de una suma de dinero que al momento de efectuar un pago o abono en cuenta grabado debe realizar el agente de retención. A título de impuesto. que estamos copiando. ¿Saben qué? Copiando, bueno, yo estoy copiando. ¿Y no se puede tomar pantallazos? Igual esto lo subo se lo subo ahí a recursos. Pantallazo. Ya. No había visto la diapositiva. ¿Ya le llegó? Sí, no, ya me mostró la diapositiva. Gracias. Igual yo esto ahorita lo subo a recursos. Entonces, a título del impuesto, ¿no? Ahí dice a título del impuesto porque es que tenemos rete IVA, tenemos retención, rete fuente y tenemos rete ICA. Entonces, es una obligación de hacer según la cual las personas que realizan determinados pagos o abonos en cuenta deben cumplir con la gestión de retener a nombre del Estado. Entonces, aquí lo primero que tenemos que tener bien claro, que el que retiene es el que paga o es el que compra. Ese va a ser el retenedor, el que va a sacar la plata para pagar. ¿Listo? Ojo pues con esto. La retención a fuente es un mecanismo establecido con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto. Entonces, nunca va a decir usted que la retención en la fuente es un impuesto. Jamás. La retención en la fuente lo que es un mecanismo para recaudar anticipadamente un impuesto.
Si es del impuesto de renta, de renta. Si es del impuesto del IVA, del IVA. Y si es del impuesto de industria y comercio, de industria y comercio. Tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude, en lo posible, dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Es un mecanismo que fue muy productivo. Por allá en primer semestre yo le decía a mis alumnos que la retención en la fuente se ideó cuando los extranjeros venían a Colombia a vender sus productos, generaban renta en Colombia y se llevaban toda la plata para el exterior. Y colocaba el ejemplo del ecuatoriano cuando pasaba la frontera y llegaba a Ipiales y vendía sus ruanas y no quedaba nada. Y en cambio el colombiano sí estaba pagando impuestos. Entonces ahí digo, bueno, ¿qué hacemos con los extranjeros? Así se ideó pues la retención, pues, y debemos un mecanismo que ya el extranjero no lleve toda la plata, que deje algo acá. Entonces se idearon ese mecanismo llamada retención en la fuente. Origen de la retención. El decreto 1651 de 1961 autorizó al gobierno nacional para establecer retenciones en la fuente, los cuales serán tenidas como buena cuenta o anticipos. O sea que lo que a mí me retengan no es que yo esa plata la va a perder. O el que retiene no es que la mercancía la va a ir más barata. No. Lo único que hace el que retiene, la gente retenedora, lo que está haciendo es servirle a la DIAN de retener y consignarlo eso en el mes siguiente. Y al que le retienen, pues ya sabe que tiene una plata ya en la DIAN, que cuando haga su declaración de renta, pues entonces ahí tiene un anticipo o prácticamente está pagando anticipadamente su impuesto. Hay veces hasta le pueden retener más de lo que es y le queda a favor. Y si la persona no declara y le retiene y no declara, pues ahí sí prácticamente quiere decir que le está dando eso al Estado y ahí sí quedaría como, bueno, estoy pagando impuestos. Bueno. La ley 38 del 69 estableció el régimen legal de la retención en la fuente, siendo sometidos inicialmente los salarios y dividendos. A partir de la vigencia de esta ley se señaló agentes de retención, pago no sujetos a retención, imputación de la retención en las declaraciones privadas y o liquidaciones oficiales, así como sanciones por no retener o consignar. Imputación de la retención. La persona sometida a retención tiene derecho a restar los valores que le fueron retenidos del monto del impuesto que resulte a pagar en la liquidación privada, o sea, en el account de renta, u oficial del respectivo año o periodo gravable. En el caso del impuesto de renta, si se trata del IVA, pues lo puede restar del monto del impuesto del respectivo bimestre durante el cual le fue efectuada la retención, o en cualquiera de los dos periodos fiscales inmediatamente siguientes. O sea que yo tengo, está en el artículo 484-1, yo tengo hasta 2 periodos para presentar. Ahora, es un truquito que lo voy a decir. Muchas veces, cuando el IVA queda a favor, lo tiene que firmar el contador, con su firma electrónica. Tanto el representante legal como el contador. Entonces, muchas veces, como para evitar la firma, uno guarda más bien compras y no las declara todas en ese periodo, en el bimestre o en el cuatrimestre, y las deja para el otro bimestre. Tengo hasta 2 periodos para tenerlas, pero sí, al final del año, las debo de tener todas sometidas. Entonces, muchas veces hay periodos que queda a favor el IVA, entonces yo más bien guardo, no declaro unas compras para que me quede, es un truquito, ¿no? Para que me quede a pagar o en cero, y en el próximo periodo las meto para así no tener yo que ir a firmar la retención, el formulario del IVA. Entonces aquí tenemos la parte de arriba del impuesto de renta, y si se trata del IVA, pues es el famoso rete-IVA, ¿no? ¿Qué es lo que busca la retención? Primero, evitar la evasión. Pues claro, si a usted le retienen, pues usted va a vender una mercancía y la persona a la que usted está vendiendo, que es la que compra, le retiene, pues prácticamente le está obligando a usted a declarar esa venta.
Entonces, eso sí fue genial, porque ese mecanismo evita la evasión. 2, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto de las ventas. Claro, a mí, de las ventas o de renta. Yo soy feliz cuando mis clientes le hacen retenciones, porque prácticamente es un ahorro que tiene él para que cuando haga su declaración, pues ahí tenga su plata ahorrada, los anticipos allí hechos. Lo mismo con el IVA, que si el IVA es cuatrimestral, pues mire 4 meses, siempre de pronto si no le hacen rete IVA, pues le va a quedar crudo ese impuesto a pagar, ¿no? Aunque ustedes saben que el IVA lo paga es el consumidor. Eso no tiene nada que ver con la empresa. 3, facilitar el control del tributo a la administración tributaria. Claro, ahí hay un control. Hay cruce de cuentas y en el cruce de cuentas, pues, se va a mirar por qué esta empresa declara esta y la otra no la declaró. 4, servir de instrumento de fiscalización mediante cruces de información entre el agente de retención y el sujeto sometido a la misma, beneficiario del pago o aún en cuenta. Elementos de la retención. Entonces tenemos que el agente de retención, persona que realiza pago o aún en cuenta, o sea, el que va a comprar o va a pagar. El sujeto pasivo pues, es la persona beneficiaria del pago o aún en cuenta, o sea, el que va a recibir la plata. El pago aún en cuenta determinante del momento en que se debe causar la retención en la fuente. El pago pues, es la prestación de lo que se debe, extinguiéndose parcial o totalmente la obligación. Y el aún en cuenta es el reconocimiento contable de una obligación. ¿Quiénes son agentes de retención? Entidades de derecho público, fondos de inversión, valores comunes de pensiones y sociedades administrativas de tales fondos, consorcios y uniones temporales, personas naturales, comerciantes con patrimonio bruto de ingresos. No, aquí esto hay que cambiarlo porque eso cambió. Son 30.000 VT. Vamos ahora voy a poner un chico y lo puedo cambiar aquí. Espérese, yo cambio. Ay. Ingreso a 30.000, va a colocar 30.000. VT. ¿Sí está viendo la imagen o no? ¿No se perdió? No, profe, se perdió. No, profe. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, entonces 30.000 VT. Entonces usted multiplica los 30.000 VT por 36.800. ¿Ve? ¿Cuánto es? 36.308. ¿Es el VT de este año? Sí, profe. Serían 1.089 millones de pesos. Persona natural, ¿no? Persona natural. ¿Qué persona natural puede ser agente de retención? Pues que en el año inmediatamente anterior pues tenga unos ingresos o un patrimonio de 1.000 y pico millones de pesos. O sea, tiene que tener plata, ¿sí o no? Personas naturales o los ingresos laborales, premios, loterías, rifas, apuestas, similares, artículos. Bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Cómo se hacen retenciones sobre los pagos laborales. Si usted gana una lotería, pues no se haga ilusiones porque la lotería le va a retener el 20% por ganancia ocasional. Si gana 1.000 millones, le retienen 200 millones de pesos, le entregan 800 millones. Entidades sin ánimo de lucro, cooperativas, las personas jurídicas, asociaciones de líquidas y sociedades de hecho. Una SAS
una limitada. Ahí no hay problema en la cantidad del patrimonio que tenga o los ingresos que tenga. El simple hecho de ser sociedad te hace acreedor a ser agente de retenedor. ¿Ya? Entonces, si yo ya soy agente de retenedor, tengo unas obligaciones. ¿Cuáles? Pues efectuar la retención en la fuente. Presentar declaración mensual cuando se efectúen retenciones en la fuente. Pagar o consignar las sumas retenidas. Y esto sí que es importante, es pedir los certificados de retención, claro. Si a mí me retiene, yo tengo que ir a la empresa que me retuvo, vea que me da los certificados de las retenciones para yo tener los anexos en la declaración de renta. Y si es del IVA, pues en la declaración de IVA. Y si es de RTICA, pues en la declaración de RTICA. Contar con un sistema de información que permita corresponder a las solicitudes y de cruces de la información de la DIAN. Bueno, para eso está la información exógena. Los pagos sometidos a retención, pues ingresos laborales, dividendos y participaciones, honorarios y comisiones, servicios de arrendamiento. Entonces, ¿qué necesito, muchachos? Bajen la tabla de retención en la fuente por los diferentes conceptos año 2021. Entonces, usted se va a encontrar con ingresos laborales, pero ahí ya da una pauta que te remonta al artículo 383 del estatuto. Están los dividendos y participaciones, honorarios y comisiones, servicios, arrendamientos de allí. Cuando tengan la tabla entre 8 días, pues les recuerdo, yo creo que además de uno ya sabe manejarla, les recordaré cómo hacemos cómo manejamos la tabla, ¿listo? Entonces nos vamos a encontrar con servicios, arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, o sea, venta de activos fijos. Nos vamos a encontrar con pago en el exterior, otros ingresos tributarios, servicios de transporte y pago con tarjeta de débito o crédito. Casos especiales de retención en la fuente, pues los ingresos laborales. Eso es lo que vamos a mirar más adelante. Administración delegada, mandato, autorretención en la fuente, impuesto a las ventas, impuesto de industria y comercio, impuesto de timbre, impuesto de remesas. Bueno. Empezamos entonces con los ingresos laborales. Pero entonces dejémoslo allí porque ese es el tema que viene pues para la próxima clase. Estamos en ingresos laborales. Entonces, muchachos, necesito que tengan para la próxima clase la tabla de retención de la fuente por los diferentes conceptos y la tabla de retención de la fuente para pagos laborales. Y bueno, con eso ya empezamos entonces. Perdón, profe. ¿Tabla de retención en la fuente y tabla de cuál? La tabla de retención en la fuente de los diferentes conceptos año 2021. Donde vamos a encontrar las bases y los porcentajes de retención. Y, bueno, vale. Y el de la tabla de los pagos laborales. ¿Cómo? Para enseñar de manera la tabla, ¿listo? ¿Se puede descargar por internet, profesor? Claro. Listo. Lo que no está en Google no existe. Entonces, la tabla de diferentes conceptos de retención a 2021, ahí le sale. Y le da tabla para pagos laborales, ahí le sale. ¿Listo? Bueno, joven, entonces me quedé contento con vuelvo y repito, con el nivel que tienen en cuanto a lo del IVA. Mire que yo parto de lo sencillo a lo complejo. Ya cuando investiguen lo del prorrateo, pues es una de las empresas que trabajan todos. Yo este fin de semana, como es lunes festivo, yo les busco los que queden como más claritos y se los voy a subir ahí a recursos, ¿listo? Para que listo, profe, complementen su estudio y al día de mañana usted no sabe en qué empresa va a caer y va a llegar y qué nicho se va a encontrar, pues ya sabe, yo por ahí me acuerdo que
Yo he sido tan de buenas que en mi caso yo casi no me han tocado empresas con prorrateo, pero sí las hay, de que las hay bastantes. Entonces, yo sí me acuerdo que cuando uno trabaja varios tarifas de IVA, y entonces yo quiero mirar a qué le imputo entonces el prorrateo. Para que me entienda claro, si yo vendo el 19% y compro, y también vendo excluidos, y entonces yo compro al 19, al excluido no le puedo decir, bueno, entonces venga, le descuento el 19, entonces ahí hace un prorrateo para decir qué porcentaje le tengo para prorratear. El ejemplo que les mostré, y en la tablita, si usted la analiza, la plantilla que ya le mando al WhatsApp, esa plantilla, si usted la desminuza, ahí la tiene clarita. Y le va a servir, no la va a dañar, le va a servir de mucha utilidad. Si quiere, la graba, la baja a su computador, la graba y después hace una copia, y en la copia pues empieza a desminuzarla, pero no la dañar la original, porque si de una fórmula que la dañe, daña todo. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo, profe. nos vemos dentro de 8 días, entonces a las 7, para empezarnos a meter ya el cuento les explico un momentico la tabla de los diferentes conceptos, cómo se maneja. Les recuerdo, porque ustedes ya lo han de saber. Pero si nos metemos en contabilidad 3, le enseñé cómo se hace la retención de la fuente por los pagos laborales, pero acá ya vamos a ver que hay un método, un procedimiento 1 y un procedimiento 2 para hacer la retención por salarios. Entonces vamos a aprender a hacer esos dos procedimientos. No es más, entonces nos vemos dentro de 8 días, jóvenes. Que la pasen bien, que descansen. Profe, una preguntita. ¿Usted no puede enviar Gracias, profe. Buenas noches. formulario 300, el que usted nos vio ahora, el del examen, para compararlo? Para ese, como yo fallé en el separar el 5 y el 19, yo fallé en ese, entonces necesito para... Ahora lo mando al WhatsApp también. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta Ok, luego. profe, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Feliz noche para todos. Feliz Chao. descanso. Chao, profe, luego. nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, que descansen.